¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Vamos a leer los versículos 18 hasta el 23. Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23. Aquí en este pasaje que vamos a estar leyendo, hermanos, en este pasaje que vamos a estar leyendo vamos a ver 4 tipos de corazones. Y vamos a ver 4 veces que la palabra del Señor dice, son palabras del Señor Jesucristo. Bueno, en sí toda la palabra, toda la Biblia es palabra de Dios, toda la Biblia es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En sí Él es el Verbo fue hecho carne. Y vemos ahí la palabra, el Señor Jesucristo mencionó 4 veces la palabra sembrado. Y el diablo en 3 de estos corazones viene y quita lo que fue sembrado. Y eso lo vamos a ver en el versículo 19. Entonces, el deseo de mi corazón, hermanos, en esta mañana es que no le permita al diablo que le quite la palabra que va a ser sembrada. Porque el diablo viene, quita lo que es sembrado en el corazón y va a meter ideas contrarias a la palabra de Dios. Todo lo que es palabra de Dios es digna de ser recibida en nuestro corazón y debemos de obedecerla. Para eso Dios nos la envió, para que la escudriñemos y la pongamos en práctica en nuestra vida. Así que Dios nos ayude, y yo creo que nuestra petición es decir: Señor, por favor, ayúdame a ser obediente a tu palabra. Vamos a leer, hermano. Comienzo leyendo el versículo 18. Dice: oíd, dijo el Señor Jesucristo, oíd pues vosotros, ustedes o nosotros, incluyéndome a mí, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. La tenemos escrita. Muchas gracias, Señor, porque podemos tener una Biblia en nuestras manos. Ayúdenos, oh Dios, a tener el deseo y el hambre para leerla, para escudriñarla. Y no solamente, Señor, sino también para atesorarla en nuestro corazón y no permitirle al diablo que quite su palabra de nuestras vidas y venga a insertar cosas negativas a usted en desobediencia hacia su persona. Ayúdenos, Padre, a tener ese deseo, ese ánimo para querer obedecerla, tener el deseo de hacerlo. Yo sé, Padre, que usted nos ayudará a hacerlo cuando se lo pedimos con todo nuestro corazón. Ayúdenos, Padre, a ser obedientes a ella, porque ahí su palabra nos enseña que hay grande galardón. Y, Señor, ese galardón, Señor, no solamente será allá en los cielos, sino que es una vida diferente aquí sobre este planeta, una vida mucho mejor que aquellos que viven en desobediencia a su palabra. Padre, ayúdenos, se lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, vemos aquí, hermanos, en estos versículos 4 tipos de corazones. El que no la entiende,
pero también fue sembrado ahí, porque dice en el versículo 19 que fue sembrado en su corazón. O sea, el diablo viene y quita lo que fue sembrado en el corazón de aquella persona que no la entiende. Y vamos a tratar de ver qué es, hermanos, la raíz del problema de aquella persona que no la entiende. ¿Cuál es el principal problema? Y el propósito, hermanos, es para que Dios nos ayude, todos los que estamos aquí, porque todos, hermanos, estamos en el mismo barco y todos necesitamos la ayuda del Señor Jesucristo. Todos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poner en práctica la palabra de Dios. Porque todos necesitamos. Hay unos que no la entienden, hay otros que la reciben con gozo, hay otros que la oyen y creo que también la recibió. Y el que la oye, la recibe, la entiende y la pone en práctica. Y da fruto a 30, a 60 y a 100. O sea que se reproduce, da fruto, va a dar fruto. La persona, versículo 23, dice el Señor Jesucristo, que el que la entiende, la palabra, la pone en práctica, va a dar fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Los cuatro tipos de corazones la oyeron. Las cuatro la escucharon, ¿verdad que sí, hermanos? Veamos ahí. Dice el primer versículo, el versículo 19, no el primero, el segundo, dice el versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino, lo dice, y no la entiende. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Los cuatro la oyeron, pero tres de estos grupos la oyen pesadamente con sus oídos y no se convierten al Señor. Porque el mismo Señor Jesucristo lo explica más adelante, más atrasito en los versículos anteriores, y al ratito los vamos a ver. Muchas de estas personas se convierten solamente en personas muy religiosas, se convierten en personas religiosas, pero no hay salvación, no hay una conversión. Y hoy vamos a tratar de ver, hermanos, a descubrir el por qué, pero de acuerdo a las palabras del Señor, de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, el versículo 19 dice, veamos una vez más el versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, la escucha y no la entiende, dice que viene el malo. ¿Qué sucede? Viene el malo. Ahora, ¿quién es el malo? En otros versículos de los otros evangelios, el Señor menciona a Satanás. Viene Satanás y quita lo que fue sembrado en el corazón de esa persona. Ahora dice que no la entiende. Ahora el problema, hermano, no está solo en que no la entiende. Ese no es el único problema. Sino que hay mucho menosprecio a la palabra de Dios. No la entiende, entonces la reacción de la persona es, no la entiendo, no me importa. Y entonces menosprecia la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Hay muchas personas que se ve que esto no es para mí. La persona dice, esto no es para mí. No la entiende, entonces la menosprecia. No le dan importancia a la palabra de Dios. Veamos el verso 36 de ahí de ese mismo capítulo, por favor, hermanos. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, ya cuando están los discípulos y otras personas más, porque también en Marcos habla de otras personas. Dice que despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ahora vamos a Marcos, por favor, Marcos capítulo 4. En el versículo 10, Marcos 4:10, cuando estemos ahí me dicen amén, hermanos, por favor. Amén. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, note usted, hermanos, esta palabra, los que estaban cerca de él. Ahora, hermanos, el Señor no traía guardias con él para decir tú sí, tú no. O sea, ¿quiénes eran los que se acercaban? Todo aquel que quería. O sea, si tú quieres acercarte al Señor Jesucristo para preguntarle, Señor, no entiendo esto, el Señor está dispuesto a recibirte y a guiarte, a explicarte, a decirte, a aclararte,
a iluminar tu mente. El Señor está dispuesto, en su tiempo, no en el tiempo de nosotros, pero en su tiempo Él lo hará. Ahora, si tú tienes alguna pregunta, no te quedes con la duda. Si vas a preguntarle a alguien que tal vez sabe un poquito más que tú, que la respuesta sea bíblica, sea con la palabra de Dios, no ideas sacadas de la mente humana. Porque la palabra del Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Esto está en Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces el hombre, el ser humano, como tú y yo, tenemos que ir a la palabra de Dios. De pasta a pasta es la palabra de Dios. Y hace ratito estaba escuchando yo que los maestros están enseñando ya, ¿verdad? Que nosotros venimos del polvo de las estrellas. Ya no es del chango, era del polvo de las estrellas. ¿Y qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. Hay que ir a la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. Jesucristo dice que nosotros somos creación de Dios. No venimos del mono, ni del chango, ni de la mona, ni de nada de eso. Ni del polvo de las estrellas tampoco. Somos creación de Dios. Entonces hay que ir a la palabra de Dios. Lo que no entendemos o lo que nos están tratando de meter equivocadamente, erróneamente, que contradice la palabra de Dios, viene de Satanás. El trabajo del diablo es quitar la verdad del corazón del ser humano y meter o insertar la mentira. ¿Cuál es el propósito del diablo? Que las almas, tu alma, mi alma, las almas se pierdan y se vayan al infierno. Porque él sabe perfectamente bien que él va para el infierno y luego después de ahí va para el lago de fuego. Y él quiere llevarse lo más que pueda. ¿Y cómo lo va a lograr? Engañando a la gente. Amén. Con las mentiras de él, porque él es profesional en mentira. Es mentiroso, padre de mentira. Y el trabajo de él es engañar. Es el engañador. Satanás es el engañador. Dice aquí, vamos al versículo 10, hermano, por favor. Cuando estuvo solo Jesús, los que estaban cerca de él, con los 12, o sea, había otras personas y estaban los 12 apóstoles, le preguntaron sobre la parábola. Veamos, hermanos, cómo otras personas y los apóstoles van y se acercan al Señor Jesucristo y dicen: Señor, no entendimos. ¿Qué pasa con los demás? ¿Les prohibieron acercarse al Señor? No, simple y sencillamente, pues, si no entendieron, pues no entendieron y se fueron. Y así hay mucha gente que no entiende, pero está bien, pues no entendí, total, pues ahí se va. Al cabo no es tan importante, es más importante las cosas de allá afuera, el trabajo, el dinero, las propiedades. Es más importante aquello para mucha gente. Para mí no, espero que para ti tampoco. Para mí es más importante la palabra de Dios. Amén. Porque de esto depende dónde voy a pasar la eternidad. Amén. O en el cielo o en el infierno. Si menosprecias la palabra de Dios, que se te grabe bien esto en tu mente, si tú menosprecias la palabra de Dios y te obstinas menospreciando la palabra de Dios hasta que te mueras, te vas a ir al infierno. Así es, amén. Te vas a ir al infierno. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo es lo que quiere y el diablo te engañó toda tu vida. Amén. Es que hay que escudriñar. Estas personas fueron sabios, vienen y le preguntan al Señor, le preguntaron sobre la parábola y el Señor Jesucristo les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, los que no quieren venir, no quieren acercarse a mí, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? Y entonces les comienza a explicar la parábola del sembrador. Vamos al Evangelio de Lucas, hermano, por favor, en el capítulo 8. En el versículo 9. Lucas 8, 9. Dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola?
Hermanos, qué interesante, qué importante. Los discípulos y otras personas que se acercaban a él venían, hermanos, con confianza. Señor, no entendemos, ¿qué significa esto? Explícanos. Y el Señor lo hacía. El Señor lo hacía. Y está dispuesto a hacerlo aún todavía. Y lo digo por experiencia propia, porque uno pues no lo sabe todo, uno no lo entiende todo. No entendemos toda la palabra de Dios. Y uno tiene que preguntarle al Señor de rodillas. Señor, no entiendo esto, ¿qué es? Y el Señor en su tiempo nos lo explicará. Y lo digo porque repetidas veces lo he hecho, y una ocasión lo tengo bien marcado. En el libro de Apocalipsis hay un lugar donde dice el Señor que el libro de el nombre de la vida de las personas, dice, no lo borraré del libro de la vida. Y yo dije, bueno, si Él dice que no va a borrarlo a aquellas personas, entonces quiere decir que hay personas que sí lo va a borrar. Y entonces yo no entiendo, porque la salvación no se pierde. Si yo ya estoy salvo y mi nombre fue escrito en el libro de la vida, ¿cómo lo va a borrar? Bueno, el Señor me guió a un salmo, el Salmo 69, y ahí da la explicación. Ahí está la explicación, la misma palabra de Dios, hermanos, con pasajes que uno no puede entender. Y uno le pregunta al Señor, el Señor te va a guiar a otro pasaje para que te quede más claro, para que entiendas. La salvación no se pierde, la salvación es eterna. Pero está hablando de otra cosa ahí. Pero bueno, dice el versículo 10, dice: y Él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Para que no crean. Ese es el propósito de Satanás, que las personas no crean a la palabra de Dios. Bueno, regresamos, hermanos, a Mateo, capítulo 13. O sea que vemos aquí, hermanos, que los que estaban cerca del Señor, estas personas que menciona la palabra de Dios, que estaban cerca, es porque ellos se interesaron, se acercaron al Señor. Los discípulos, los apóstoles, no entendieron muchas cosas tampoco. No entendían, ¿verdad que sí? Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Lo dice la palabra de Dios. Decían, no, Señor, no entendimos. Explícanos. No entendían. Y el Señor les explicaba. Y entonces comprendían y entendían. Ellos se interesaron y preguntaron. Pero los otros, que no entendieron, optan por el menosprecio, por menospreciar la palabra de Dios. Dicen, no, pues no es para mí. Porque no había nadie quien les impidiera que se acercaran al Señor a preguntar las cosas que no entendían, las dudas que tuvieran. Nadie. Todos tenían la libertad, ¿verdad que sí?, de acercarse al Señor Jesucristo, ir a preguntarle. Así como nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos la libertad de venir de rodillas al Señor. Señor, si no lo has aceptado como tu Señor y Salvador, si no te has arrepentido de tus pecados, estás en la libertad de venir al Señor y decir, Señor, perdóname, soy pecador. Sálvame, Señor, porque yo no quiero ir al infierno. Señor, yo no me intereso en tu palabra, la menosprecio, date cuenta de eso. Y dile, Señor, por favor, ayúdame a no menospreciarla, a amarla, a tener el deseo de entenderla. Hay cosas que no las entiendo o no entiendo nada, pero yo quiero, Señor, entenderla. Ayúdame. Y lo más importante, que es la salvación. Los apóstoles le preguntan al Señor Jesucristo, ¿por qué les hablas por parábolas? Y veamos la respuesta en Mateo 13, por favor. Versículo 11. Los discípulos, vamos a ver el versículo 10, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos también estaban escuchando y las parábolas eran para todos, pero ellos dicen, ¿por qué les estás hablando por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Versículo 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Ahora, hermanos, con estas palabras pareciera que el Señor Jesucristo no quiere que estas personas se salven o sean salvas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que pareciera? Que el Señor dice, bueno, a ustedes les estoy explicando para que se salven. Esto no, esto yo quiero que esto se pierda. Por eso les hablo de esa manera. Y eso no es así, hermano. Porque usted sabe que la misma palabra de Dios dice, en 2 de Pedro 3:9, no lo busque, pero dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que el Señor Jesucristo quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todo el mundo, Él quisiera que todo el mundo se salvara. La salvación es para todos. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, o Dios el Padre, amó a todo el mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree. Ahora, el versículo 12 dice, porque a cualquiera, ahí estamos en Mateo 13, ¿verdad, hermanos? Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Hermanos, ¿qué es lo que tiene y qué es lo que se le dará más? La fe. Cuando una persona tiene fe para creer a la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo, es salvo y la fe le va a aumentar. Cuando una persona tiene fe, hermanos, y que fue salvo, cree que de pasta a pasta esto es la palabra de Dios. Cuando la persona tiene fe, hermanos, cree que todo lo que existe fue creado por Dios. Cuando una persona tiene fe, hermanos, cree en su corazón, en su mente, de que Dios es el Señor de todo, el Creador de todo, el dueño del universo y que está sentado en su trono y que Él reina. También la persona que tiene fe cree que Satanás es el engañador y que anda en este mundo engañando a la gran multitud de las personas. Y usted se da cuenta por medio de la fe de que las personas que son rebeldes a la palabra de Dios, quien los está arrastrando es Satanás. Pero usted se da cuenta que usted ha sido salvado y que crea la palabra de Dios por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque ha creído en su muerte y en su resurrección, y usted lo ha confesado como el Señor de su vida. Entonces viene la fe, y dice el Señor Jesucristo aquí, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. O sea, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aún aquello que cree que tiene se le va a quitar. ¿Por qué? Porque lo poquito que tiene, lo poco que tiene, permite que el diablo venga y lo arrebate, lo quite de su corazón y la persona se ciega. ¿Por qué? Porque menosprecia la palabra del Señor. Amén. Porque la menosprecia. Entonces, más adelante el Señor continúa diciendo que oyen con sus oídos pesadamente, pero Dios no quiere que esas personas se pierdan. El Señor Jesucristo murió por ellos, murió por todos. Pero la decisión es personal. Cada quien decide. Aquí en este lugar y en este momento puede haber alguna persona que está que menospreciaba o está menospreciando la palabra de Dios. La decisión es tuya. La decisión es personal. Tú decides si la menosprecias o le abres tu corazón al Señor y dices, Señor, es que no entiendo. No entiendo, Señor. Por favor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Por favor. Porque yo no quiero ir al infierno. Porque el infierno es real, pero también el cielo es real. Dios es real. Y Dios tiene un reino preparado para todos los que le amamos. ¿Cierto? ¿Verdad, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, la decisión es tuya. La decisión es personal. Cuando la persona menosprecia la palabra de Dios, Satanás no va a perder el tiempo, sino que él viene inmediatamente y va a quitarla de ahí. Porque ese es el trabajo de él. Él no va a perder el tiempo y va a venir y va a querer arrebatar la palabra de tu corazón. Vamos a ver algunos pasajes, hermanos, por favor. En Mateo 7:26.
Dice, y son palabras del Señor Jesucristo, salidas de la boca del Señor. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿le compararé a quién? A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y bueno, después cae y va a ser grande su ruina. Vamos al capítulo 25. ¿Lo leyeron todos, hermanos? Amén. Muy bien, capítulo 25. Mateo 25. Dice en el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Insensatas, porque menospreciaron la palabra de Dios. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, o sea, el Señor Jesucristo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Insensatas, perdón, personas insensatas. Ahora vamos a ver, hermanos, el meollo del asunto en Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2. Vamos al libro de Hebreos, por favor, hermano. Vamos a ver el capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Cuando estemos ahí me dicen amén. Amén. Dice, por tanto, por esta razón. ¿Estamos ahí, hermanos? Hebreos 2. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia, con más ahínco, con más rapidez atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Capítulo 4, hermano, por favor. Ahí mismo en Hebreos 4. Dice, temamos, versículo 1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa, o sea, la promesa de la palabra de Dios, de ser salvos, de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, la palabra del Señor, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque no fue acompañada de fe en los que la vieron. O sea, no tuvieron fe para creerla. Y ese es el problema, la fe. Si la persona no tiene fe, no la cree. La recibe, la escucha con sus oídos, pero no la cree, la menosprecia. No la entiende. Y al no entenderla, dice, eso no es para mí. Y la menosprecia. No menosprecies la palabra del Señor. Amén. Porque son palabras para vida eterna, Amén. Para salvación, para vivir una vida mejor aquí mientras estamos en este planeta Tierra y para vivir una vida maravillosa por toda la eternidad en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el diablo sabe que a donde tú vas, él lo conoce perfectamente ese lugar. Él conoce ese lugar. Y él sabe que va para el lago de fuego, porque de allá fue echado, fue destituido de allá. Y él no quiere que tú vayas para allá. Él no quiere que nosotros vayamos para allá, porque se lo come la envidia. Si hay personas humanas que no son demonios y que no son Satanás, que son envidiosos, y cuando a alguien le está yendo bien quieren hacerle daño. Imagínate Satanás, que es el padre de todas esas personas envidiosas. Imagínate Satanás, que es el promotor de la envidia, el promotor de los celos, el promotor de toda la maldad que existe en este planeta. Si no tendrá envidia de que nosotros vamos a ir allá.
y que él fue echado de allá y que él va al lago de fuego, porque lo sabe perfectamente bien. Entonces, ¿qué es lo que él trata de hacer? De engañarte, de quitar la palabra de tu corazón para que no la creas. Y luego te mete el engaño, la mentira de todo lo que el mundo ofrece. ¿Cierto? Todo lo que hay en este planeta, en el mundo. Amén. Para que te pierdas. Para que seas desobediente a Dios. Para que vivas una vida arruinada mientras de que te mueres. Y si te mueres en esa condición, para que vayas al lago de fuego por toda la eternidad. A sufrir por toda la eternidad. Tú decides, la decisión es tuya, la decisión es personal. Vamos a regresar, hermanos, por favor. No, vamos a Hebreos 11, por favor. Dice en el versículo 1, Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que estas personas tienen y les será dado más? Fe. La fe. La fe de creer a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona no tiene la fe, la menosprecia, no la entiende, la menosprecia, y el diablo viene y lo quita y pone la mentira y el engaño. Y por ahí se va la persona, engañado. Vamos a una vez más a Mateo, hermanos, por favor. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 3, dice, pero los que hemos creído entramos en su reposo. Los que hemos creído entramos en su reposo. Mateo 13, versículo 15, por favor, hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Han cerrado sus oídos para no escuchar la palabra de Dios. Han cerrado sus ojos para no ver las maravillas de Dios. La creación misma nos da testimonio de que Dios es real y que Dios existe. Amén. La palabra de Dios, hermanos, está siendo predicada por todo el mundo. Pero la mayoría de la gente cierra sus oídos y no quieren escuchar. Y prefieren creer a lo que es más difícil de creer, a la mentira. Las mentiras son más difíciles de creer. Que venimos del chango. Yo nunca he visto un chango tener niños. Tienen changos, no sé cómo les dicen ustedes, monos o como les digan, ¿verdad? Orangutáns o gorilas, lo que sea. Esos tienen gorilitas. ¿Usted ha visto algún gorila una gorila que tenga bebitos, niños, güeritos, rubios o morenitos, como del color que sea? Tienen gorilitas. Del polvo, hermano, jamás del polvo usted va a ver que un bebé llorando ahí.
Cada vez venimos nosotros a limpiar las bancas y hay polvo aquí, pero no hay bebés aquí llorando. Pues ahora les están enseñando en la escuela que de ahí vienen los niños. O de ahí venimos nosotros, de ahí viene la creación humana. O sea, y hermanos, no es más ilógico creer esas cosas, no es más difícil creer eso que simple y sencillamente creer que Dios creó todo lo que existe. Que Dios nos creó a nosotros. ¿Cómo lo hizo? No sé, pero lo que sí sé es que Él es todopoderoso. Y que para Él todo es posible y nada es difícil. Nos es más fácil creer que Dios nos creó, que Dios creó a Adán y Eva, como está escrito. Pero estas personas, como dice aquí el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sano. Si no le interesa a la persona la palabra de Dios, hermano, piensa en esto que te voy a decir. Pídele al Señor, y te lo vuelvo a repetir, que tenga misericordia de ti. Amén. Por favor, Señor, ten misericordia de mí. Porque Satanás no va a perder el tiempo y va a venir a quitar lo que fue sembrado en tu corazón. Amén. Él no pierde el tiempo, Él quiere la perdición de toda la humanidad. Porque Satanás sabe que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahí en el versículo 19, una vez más lo leemos. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, tú has escuchado la palabra de Dios hoy en esta mañana. Amén. De ti depende si tú le permites al diablo que la quite de tu corazón y continúes creyendo las mentiras, el engaño. De ti va a depender. No es que Dios quiera que te pierdas, Dios quiere que te salves. Por eso Dios te permitió escuchar la palabra de Dios. Pero de ti va a depender si le permites al diablo que la arranque, la quite de tu corazón y siembre la mentira. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, si no la entiendes, pregúntale a alguien o pregúntale al Señor Jesucristo. Pregúntale, yo te puedo asegurar que Él con todo su amor te va a explicar o te va a enviar a alguien que te la explique. Pero ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Si tú recibes la palabra con gozo, pero después andas haciendo otra vez lo mismo que hacías antes, lo mismo que hace el mundo, date cuenta que el diablo te ha quitado la palabra y te ha sembrado la mentira. ¿Sí me estoy explicando, no? Amén. Date cuenta que el diablo quiere que sigas haciendo lo mismo que tú hacías antes. Que tú vivas en la vanidad, en el orgullo, apartado de la verdad de la palabra de Dios. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A Dios o al diablo? Eso se va a ver en el fruto, en los hechos. El diablo va a luchar para quitarte la palabra. Él va a levantar en tu contra toda clase de problemas, luchas, pruebas, tentaciones, con el propósito de que te apartes de Dios y te olvides de las promesas del Señor. Te olvides de la palabra de Dios. Verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el diablo viene y siembra malas ideas, malos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. El versículo 22 dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, el engaño del dólar, el engaño del dinero, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, ¿cómo es que entendemos la palabra de Dios, hermanos? ¿Porque somos mejores?
No, porque el Señor, hermanos, cuando uno le pregunta al Señor, Señor, no entiendo esto. Cuando la persona pregunta, es porque tiene deseo de saberlo. Porque entenderla no la entendemos nadie. Pero si tenemos el deseo de entenderla, de saber algo que no entendemos, o le preguntamos a alguien que sepa más que nosotros, pero que nos lo diga con la palabra, o nos arrodillamos y le preguntamos a Dios, Señor, no entiendo esto, por favor ayúdame. Porque si la menosprecio, porque no la entiendo y la menosprecio, pues me estoy yendo tras el diablo. Amén. Y estoy permitiendo que el diablo venga y arranque lo que fue sembrado. Espero, hermanos, que me haya explicado. Amén, hermano. Dice en Proverbios 18:1, su deseo busca el que se desvía. La persona que se desvía y se va otra vez al mundo, al pecado, pues ese fue su deseo. No es culpa de Dios. Amén. El diablo viene y la arranca, pero tú decides si se lo permites o no se lo permites. Amén. La decisión es tuya y es muy personal. Tú decides si le das importancia a la palabra o la menosprecias. Tú sabrás lo que haces. Dice el versículo 16 ahí en Mateo 13. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vamos a terminar ahí en Hebreos, hermano, por favor. Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, y el reposo se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo es nuestro reposo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro guía, Él es nuestro Salvador. Amén. Jesucristo, Él es el Señor. Él es el Señor, hermanos. Amén. Y el diablo tiembla cuando uno le dice, Jesucristo es el Señor y Él es el Señor de mi vida. Y el diablo tiene que irse. Pero si tú menosprecias esto que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, le estás dando cabida al diablo. No menosprecies la palabra de Dios. Si no la entiendes, pregunta. Pregunta, que se te grabe bien eso. Pregunta. No le quieres preguntar a una persona, arrodíllate, pregúntale al Señor. Pregúntale a Dios, Señor, no entiendo esto. No quiero menospreciar tu palabra, porque esto es divino, esto viene del cielo, hermanos. Amén. Esta palabra es divina, viene del cielo. No la menosprecies. Atesórala, cuídala, ámala, vívela, y que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos ha ayudado. Y a usted le damos toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén.